Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. ¿Qué tipo de iglesia esta creciente ciudad está necesitando? ¿No te parece a vos que esta ciudad que crece y que tiene un montón de gente necesita a Cristo? Y Cristo se manifieste a través de una iglesia. Pero la iglesia tiene que estar iluminando los lugares de oscuridad. En el lugar más alto, dijo Jesús, de la ciudad tiene que estar la iglesia. Y esto me produce una gran responsabilidad. Yo creo que hay cosas que están pasando que apuntan a poder ser parte protagónica de lo que Dios quiere para nosotros. He tenido tiempos muy lindos con el pastor Sebastián, con mamá Rosita también, y él me dijo, decile a la gente que este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo glorioso de Dios para nosotros. ¿Estaremos a la altura para tomarlo? Yo no me la quiero perder. Decirle al que tenés al lado, no te pierdas lo bueno que Dios trae para nosotros en este tiempo. La iglesia no es edificio, la iglesia es una misión, es gente comprometida con el propósito de Dios. Pero yo creo y quiero traerte hoy una palabra que habla de tres cosas necesarias para que nosotros podamos transicionar y estar en la promoción de Dios para nuevos niveles. Entonces yo te quiero compartir. Filipenses 2:13 dice que Dios produce en nosotros, ¿en quién? El querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Quién hace las cosas? ¿Quién hace las cosas? Dios. ¿En dónde las hace? En nosotros. No solamente es querer, sino cuando las cosas se ejecutan, se hacen. Que uno ve que las cosas suceden, pero que van más allá de nosotros, porque tiene que ver por la buena voluntad de Dios. Quiero decirte hoy que la promoción de Dios no se centra en una persona en sí, sino que se centra en el propósito que Dios tiene. Por lo tanto, la promoción viene cuando Dios ya ha dictaminado, soñado, establecido otros niveles, pero Dios nos promociona para hacernos funcionar en los lugares donde ahora está Dios. No se centra en nuestros dones, capacidades, de lo que somos humanamente. Se centra en los propósitos eternos de Dios. Yo no sé si vos conocés el propósito de Dios para tu vida, porque no se trata de nosotros, se trata justamente de Dios. Fíjate que yo estaba leyendo la palabra y estaba en el devocional de la semana acá en Éxodo capítulo 3, verso 8, y mirá lo que Dios dice. Dios se le aparece a Moisés. Versículo 7 de capítulo 3 dice, he visto la aflicción del pueblo, he oído su clamor, he oído sus angustias, he descendido para librarlos y sacarlos a lugares que hoy están ocupados por los enemigos. 9, el clamor de los hijos de mi pueblo ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los oprimen. Hay un propósito de Dios. Algo hay en el corazón de Dios respecto a una necesidad en la tierra. Tiene que ver con el propósito de Dios. Ahora el tema es quién ejecuta ese propósito. Y fíjate que en el verso 10, Dios le habla directamente a Moisés, porque Moisés hasta ese momento estaba escuchando lo que Dios va a hacer. Y por ahí a nosotros nos entusiasma lo que Dios va a hacer. Dios quiere salvar la ciudad, Dios quiere sanar a los enfermos, Dios quiere ordenar las familias, darle una buena calidad de vida a las personas. Y yo me gozo en eso. ¿Y cuántos queremos ser parte de esa bendición? Todos nosotros. Pero el verso 10 dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré para que saques a mi pueblo. Dios lo estaba promocionando un hombre fracasado. Dios lo estaba promocionando en otro nivel a un hombre hasta ese momento su vida era solo trabajar con medianas expectativas de vida. ¿Por qué? Porque la promoción no se trata de la persona, se trata de lo que Dios va a hacer. Fíjate también en Josué, hablando de Josué, en Deuteronomio al final, en el capítulo 31, dice, fue Moisés y habló las palabras al pueblo y les dijo, soy de 120 años,
no puedo más salir ni entrar. Otro que se estaba jubilando, como hablamos el otro día de Samuel. Además de esto, el Señor me ha dicho, propósito, Dios, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, destruirá las naciones, las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti. ¿Como quién? Como Jehová ha dicho. Dios está promocionando, pero es Dios el que está por encima de todos estos procesos. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia del pueblo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a tus padres. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios está promocionando a alguien por su propósito y no por la persona. Diga, por el propósito, no por la persona. Ahí Job estaba en un momento de dificultad, de enfermedad increíble. Sin embargo, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, él entiende el propósito de Dios. Él entiende que la voluntad de Dios está por encima de las circunstancias que él está viviendo. Y él termina diciendo ahí en Job 23:13, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién determina las cosas? Dios. Por eso el filtro de que una obra sea de Dios, sea que la obra permanezca. Había un tumulto en el pueblo y llevan al estrado judicial lo que estaba pasando entre los líderes del pueblo, y se levanta un sabio y dijo, ¿saben qué, muchachos? Si la obra es de Dios, nadie la va a hacer parar. Pero si la obra no es de Dios, ni nos preocupemos, se decantan por defecto. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él pues acabará, dice Job, lo que ha determinado en mí. Porque si a Dios le ha placido llamarte, establecerte y usarte, Él lo va a hacer porque se trata de Dios, no se trata de las personas. Dios da la promoción, no las personas dan la promoción. Pero hay tres materias ineludibles en la promoción de Dios. No todos están a la altura de tomar lo nuevo que Dios tiene para sus vidas. De hecho, yo estoy totalmente convencido que Dios para tu vida, la mía, para la vida de la iglesia, tiene mejores cosas y grandes cosas. No sé cuánto lo están creyendo a eso. Pero la senda del justo va en aumento. El año que viene no te puede encontrar como este año. Tenés que estar más bendecido, más enriquecido en el propósito, en la comunión, en la consagración. Pero lo que viene es más grande de lo que la gente vio todavía en tu vida. Hay un nivel más alto que te está esperando. Hay un ministerio en otra dimensión. Hay negocios que te están esperando que vos crezcas y te reposiciones en otro lugar. ¿Cuántos quieren más de Dios? Pero vos tenés que dejarte modelar por Dios para estar a la altura de lo que viene. Vos sos hoy el producto de lo que creíste ayer, de lo que obedeciste ayer, de lo que capitalizaste en Dios para darle forma a tu presente. Tu futuro viene con más abundancia, más prosperidad, pero Dios te tiene o nos tiene que remoldear para estar a la altura de lo que viene. Son tres materias ineludibles en la promoción de Dios. La primera que he entendido por la palabra, son muchas más, pero hoy por lo menos compartimos tres. Es nuestra santidad. Gracias por su entusiasmo. Hay un pasaje favorito allá que tenemos en el Nuevo Testamento que dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. Si vos querés que Dios te use de una manera más grande, mayor, habrá cosas en las cuales vos te tenés que ir limpiando de una manera más profunda. Porque la santidad no es una posición. No me inmolo, no me hago un santo inmóvil que no peca, que no mira, que no hace nada para estar en una posición. Tiene que ver con propósito. Y cuando más enrolado estás en el propósito, tu vida cada vez se va limpiando más por Dios, porque la palabra de Dios dice que el que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto.
Pero el que no está enfocado en su vida, en dar fruto al Señor, el pecado se hace la moneda corriente para su vida. Tiene problema de pecado por todos lados, pero cuando vos te dedicás a meterte en propósito de Dios, vas a ver que tu vida cambia, se transforma, vos te limpiás, te llenás más de palabra, estás en un contexto diferente. ¿Sabés qué? Cuando tenés que tomar autoridad espiritual, vos al diablo no podés ir con tus pecaditos, tenés que ir en santidad, porque si no te hace pasar vergüenza. Si tenés problema de santidad, pedí que te demos un endemoniado, vas a ver cómo te preparás. Porque para ser usado vos primero te tenés que limpiar. Y cuando Dios nos otorga y te otorga otro nivel en su propósito para usarte, Dios te lleva a un quebrantamiento y a un diagnóstico personal donde vos podés ver lo que en otro tiempo no veías, que es pecado. Santidad, santidad. Cuando Dios le da la palabra que te dije a Moisés, yo voy a hacer, pero anda vos, yo te voy a enviar, voy a estar contigo. Lo primero que Dios le dijo antes de eso es, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Y sabés qué es sandalias? La manera de caminar. En la antigüedad los pies se ensuciaban, caminos polvorientos, por eso era buena educación llegar a la casa, poner una palangana, quitarle los zapatos, las sandalias al caminante, se limpiaban sus pies, era señal de buena educación, pero hay una connotación espiritual. Y es que mientras nosotros vivimos, el pecado se nos pega en nuestra vida, pero cada vez que queremos ser usados en el propósito de Dios, Dios extiende esa palangana santa y te va limpiando para que mejoren las sendas de tus pies. ¿O no es así? Por eso la palabra dice perfeccionando, mejorando la santidad en el temor del Señor. Los que aman al Señor le tienen temor al Señor. Saben lo que es el pecado, lo que es ofender el corazón de Dios. Saben decirle no porque han crucificado la carne y sus pasiones y ahora viven para Cristo, no viven para sí. Así se perfecciona la santidad. Cuando Dios le habló a Josué que lo iba a meter en el propósito y lo iba a usar a él le da una palabra, Dios le da una palabra, le dice santifíquense porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Antes de Dios obrar de una manera más poderosa, Dios le pide al pueblo que se santifique. Por eso la palabra de Dios dice buscar la paz y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Si nosotros vamos a querer ver la manifestación de Dios, tenemos que buscar la paz y la santidad. Porque si no, nadie va a ver manifestación de Dios. Dios se revela a gente que busca la santidad, que busca la paz. Por eso, para cada conquista, Dios te pide un nuevo nivel de consagración. Te la digo de nuevo, para cada conquista, Dios te pide un nuevo nivel de consagración. Por eso limpiarse, podríamos decir, es preparar de una mejor manera el lugar de la manifestación de Dios. Mirá, la iglesia se puso en oración, en ayuno, cadenas de oración. Y oraciones que estaban frenadas por años en esta iglesia, en estos últimos meses, se comenzaron a manifestar. Hay testimonios de sanidades que nosotros tenemos que tiempo atrás no se estaban manifestando entre nosotros, pero cuando nosotros nos disponemos a buscar a Dios, Dios dice, entonces yo derramaré de los cielos bendición y vida eterna. Por eso debemos tener muy en claro, queremos más de Dios. Dios quiere más de vos, para vos y para mí, pero Dios no bendice el pecado. Dios no bendice el pecado. La buena pregunta sería hoy, ¿qué impide en tu vida, en mi vida, que Dios se manifieste con mayor gloria en nuestra vida? Porque para posicionarnos y promovernos el Señor, nos pide un nuevo nivel de santidad. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? La segunda materia ineludible para la promoción de Dios, ponete el cinturón de seguridad para no salir volando de tu banco, es fidelidad. La primera era santidad. La segunda es fidelidad. Por lo menos en dos áreas. La número uno, lo que Dios pide es fidelidad en el ministerio. Hay gente que hace poquito está con nosotros. ¿Qué es ministerio? Es el ámbito
donde vos podés ejercer las capacidades, los dones, los carismas de Dios para edificación del cuerpo de Cristo y para que el cuerpo de Cristo manifieste a Dios en la tierra. Todos fuimos llamados por Dios, pero Dios nos da un ministerio, nos da un ámbito, un lugar de acción desde donde nosotros podemos desarrollar nuestra vida. Y fíjate que lo primero que Dios pide para alguien que va a ser promocionado es que sea fiel en el ministerio. 1 Timoteo 1:12, donde aquí el apóstol le dice a su principiante, a Timoteo, que el Señor lo tuvo por fiel, que lo fortaleció Cristo Jesús y lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Dios no solamente te diseñó y te equipa con potencial, sino que Dios te quiere en un lugar conectado al cuerpo, un lugar un lugar donde vos nutras a otros, pero también te nutras por los dones del otro, porque no somos completos en nosotros mismos. Y sabes que Dios, para cada uso que ha hecho de las personas, le dio tiempo y el tiempo le da una oportunidad. ¿Qué significa? Que Dios nos da un lugar y un tiempo, y es el tiempo que después el Señor nos pide cuenta para saber qué hicimos con esa oportunidad que el Señor nos dio. Yo he estado en muchos lugares y me ha tocado, como vos, lugares donde todo lo vi de lejos. Siempre otros protagonistas, otros privilegios, otros momentos donde Dios estaba obrando unas personas poderosamente. Tiempos donde otros tuvieron la posición, la oportunidad. Hay algo que dijo Jesús que a mí siempre me sanó, porque se trata de Dios, de propósito, y después, en todo caso, de que Dios te promocione. Jesús dijo, mi hora aún no ha llegado. Y podía hacer milagros, podía ser usado por Dios, podía estar en plenitud. ¿Y sabes qué? Todos tenemos una hora. Hasta Jesús tuvo una hora. Una hora donde comenzó el ministerio, como dice la palabra, y donde entregó el ministerio. El ministerio tiene un tiempo y una oportunidad para cada una de nuestras vidas. Por eso, no nos quedamos a vivir en el ministerio. Por eso hablamos de un Moisés que hizo su obra y delegó el manto de autoridad en aquel que continuaba en el tiempo del otro. Por eso hablamos de Samuel, que se está jubilando de ser el protagonista de la conducción del pueblo para ser un mentor de aquel que iba a continuar el liderazgo del pueblo. No somos eternos en el ministerio. Oportunidad que vos dejes pasar, esa oportunidad que ya pasó y que Dios te va a pedir cuenta, porque el ministerio tiene tiempo y oportunidad. Y cada uno daremos cuenta a Dios conforme sea nuestra obra, dice la palabra. Por eso daremos cuenta de cómo entramos al ministerio y cómo salimos del ministerio. Todo tiene un tiempo de caducidad. Por eso tenemos seminario, por eso ponemos el ojito en las nuevas generaciones, por eso hay que dar oportunidad, por eso hay que promover, por eso hay que entender que uno tiene un tiempo de vigencia. ¿Cómo entraste y cómo saliste al ministerio? Algún día yo tendré que rendir cuentas al Señor. ¿Qué se me entregó y qué entregaré? Dios te pone desde un lugar, pero tenés la responsabilidad de entregar lo que Dios te dio desde otro lugar, porque daremos cuenta a Dios. Por eso fidelidad no es solamente permanecer en el tiempo. Yo soy fiel, siempre estoy. Eso no es fidelidad, sino que es mostrar fruto en el tiempo que Dios te ha promocionado, que es distinto. ¿Para qué quiere una iglesia como tantas históricas que dice... Esta iglesia fue fundada en el 1890 y algo, y hoy es simplemente un museo histórico de obras artísticas? Todavía está bien pintada la iglesia, todavía está bien cuidada, pero esto se trata de propósito. ¿Cuál fue tu fruto en el tiempo que el Señor te ha promovido? Por eso, queridos, para Dios somos lo que producimos. Y lo que producimos se llama fruto. Por eso Dios dice que, ¿por qué? Por sus frutos lo conoceré. ¿Vos querés conocerme a mí? Mirá mi obra, mirá mi fruto. Yo te quiero conocer a vos, quiero ver tu fruto.
es la medida de lo que somos para Dios. Por eso Dios no nos va a juzgar por las muchas o pocas oportunidades o la cantidad de dones que nosotros tenemos, sino por haberlos usado o no haberlos usado. Fiel en el ministerio. Cada uno en la medida, en la gracia, en el tiempo, en la oportunidad que Dios nos ha asignado. Para ir a nuevos lugares, Dios nos pide mayor fidelidad y cuidar el ministerio que nos dio el Señor. Amén. La segunda cosa de fidelidad es la fidelidad en las finanzas. Dejemos que la palabra del Señor nos siga enseñando. Abría en Lucas. Ahí el Señor está hablando en Lucas 16:10, una enseñanza poderosa de tantas otras que tiene que ver con dinero, con administración del dinero. Dice la palabra, Evangelio según San Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es tremendo lo que dice este pasaje. Primero, que Dios nos pone por más, para más. ¿Quién no desea tener su negocio propio? ¿Quién no desea dejar de vivir de tanta dependencia a una independencia donde realmente uno pueda multiplicarse con libertad, libremente? ¿Quién no desea un ministerio mayor? ¿Quién no desea manejar otros caudales, otro nivel de prosperidad y de bendición? Pero hay una materia que se llama fidelidad en lo poco, que te promociona o te tacha al bombo para lo que Dios te quiere poner y bendecir. Entonces, Dios está mirando cómo es nuestro desarrollo, cómo nosotros administramos los dones que el Señor nos ha dado, porque el Señor está tomando nota de la promoción al nuevo nivel que el Señor nos quiere establecer. ¿Me va siguiendo? Puse algunas frases respecto a este pasaje. La primera es, no es cuestión de cantidad, sino es cuestión de fidelidad. ¿Vos te acordás que a uno le dio 10 talentos en otra parábola, a otro 5 y a otro le dio 1? Al que más tenía, lo promocionó porque fue fiel. Pero el problema está no con lo mucho que tenemos. El problema está de fidelidad cuando tenemos poco y todos arrancamos de abajo, por lo menos yo. De familias humildes, que la única oportunidad que se nos dio fue de empezar a estudiar, un poco de palabras de ánimo, un plato de comida, una buena cama calentita, la ropa limpita y planchada, una buena ducha caliente y a ganarse la vida. Hacerse cargo de uno mismo. Y el gran problema que nosotros tenemos en cuanto a fidelidad es cuando nosotros tenemos poco. Por eso, no te hagas dueño de las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios. Me contaban esta semana que un matrimonio, señores viejitos, querían vender un negocio. Y esta persona que me hablaba dice, yo se los quería comprar. Pero por peso más, por peso menos, decidieron que no. Ellos seguían aferrados a eso. La vida y la salud se les estaban yendo. Paso siguiente, como tenían cáncer, fallecieron los dos. Lo primero que le hicieron, no los hijos, las nueras, venderles todo. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Las escrituras tienen tu nombre, mi nombre, son nuestras. Del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor nos presta un papel y un nombre para ser administradores de Dios. Pero ¿quién es el dueño? Sigue siendo Dios, porque es el dueño el que confiere a aquellos que trabajan en su obra. Si Dios te da, Dios también nos hace responsable por aquello que el Señor nos da. Al que más se le dio, más se le pidió. Porque es una cuestión de fidelidad. Dios promociona a los fieles, los pone en algo mayor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Entonces la promoción de Dios viene por lo que tenés ahora y cómo vos lo estás cuidando, cómo vos lo estás multiplicando en la medida del trampolín que Dios usa para lo próximo en cada una de nuestras vidas. Y algo más, vos fíjate que al final del pasaje dice que hay una relación entre servir. Esta palabra me hace ruido, dos señores. Por un lado habla de servir a Dios y por otro lado habla de servir a la riqueza. Lejos está esto de querer trabajar, tener sueños, ahorrar y hacer buenas administraciones. El mensaje completo de la Biblia. Pero a la hora de decidir, a la hora de poder tomar cauce en las cosas centrales de mi vida, tenemos que poner muy en claro quién maneja y quién decide sobre mi vida. ¿Es el dinero o es Dios? Y me doy cuenta que entre nuestras preocupaciones el dinero es una de las mayores y que desgraciadamente a veces todo no compromiso con Dios en el propósito de Dios tiene que ver mucho con nuestra preocupación del dinero y nos quita la oportunidad de ser fieles a Dios en lo que el Señor nos ha encomendado. Servir a Dios es inseparable de darle a Dios. Servir a Dios implica servirle también con el dinero. Gracias por su entusiasmo. ¿Sabe que en mi Biblia de otro devocional, estoy en Primera Crónicas? Mira, ahí está David con otra connotación, porque hacer un templo antes no es la connotación de ahora. Antes literalmente estaba Dios ahí. Ahora el templo somos nosotros y lo que estamos haciendo es un salón, un lugar para que la iglesia se desarrolle y cumple la misión. Pero está bueno el espíritu con la cual David encaraba todo esto. Me reidentifico con este David. Yo creo que Dios te ve a vos y a mí en esto. Dice, porque Jehová le daba victoria a David donde quiera que él iba. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que él iba. Veo un David próspero, un David que está realmente pum para arriba. Estoy por las dudas, Primera Crónicas, capítulo 18, algunos versículos de ese capítulo. Reinó David sobre todo el pueblo. Y paso al capítulo 22, versículo 5. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Un músico, un rey, un juez del pueblo, un hombre que amó a Dios, una persona que llega al final de su vida haciendo planes, pero no pensando en poco, sino promocionando al pueblo por lo más. Y lo toma al hijo y le dijo, hijo, Dios me ha dicho que yo fui medio sinvergüenza, que yo no voy a hacer la obra, pero que vos la vas a hacer. Y estoy preparando todo lo personal para ser parte de esta obra. Y no solamente se preparó desde lo económico, sino que él también se prepara desde el ánimo. Empezó a animar al que seguía adelante en la obra. Y le dijo, hijo, el Señor esté contigo, seas prosperado y edifiques casa al Señor tu Dios. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos, dice David, he preparado para la casa del Señor kilos y kilos y kilos de oro, porque él y su Dios y su dinero eran una misma cosa. Ahora, si tu dinero, Dios y vos son la misma cosa, te puedo asegurar que vos jamás serás pobre. Que verás la gloria de Dios, porque Dios se manifiesta en las áreas en las cuales Él es dueño y el Señor. Y si el dinero queda fuera de tu compromiso con Dios, perdóname decirte, Dios poco se va a manifestar en esa área de tu vida. Levántate, manos a la obra. Sigue diciendo, abran sus corazones, tengan ánimo, edifiquemos para el Señor. Dice, capítulo 28 de Crónicas, yo ya había preparado todo para edificar. Y le dice al hijo, tú reconoces, sirve al Señor con ánimo voluntario, lo vas a buscar y Él te va a prosperar. Y dice también, mira ahora que Jehová te ha elegido, edifiques casa, esfuérzate, hazla. Y verso 12 dice, y asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente te lo doy en tu mano. O sea, él vivía, él era próspero, él tenía sus roles en la vida,
Pero hay un área que va con él, que tiene que ver con lo que Dios quería hacer en la tierra, y él y su dinero eran parte de eso. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? Por eso dice, por cuanto tengo mi afecto, mis sentimientos en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Quién soy yo para darle ofrenda a Dios? Porque David nunca se olvidó que era un simple pastorcito, el último, el dejado afuera de los preferidos de su familia. ¿Quién soy yo? Y ofrecieron voluntariamente, el pueblo también. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de eso se trata, de entender que Dios y tu dinero son la misma cosa. Ofrecieron voluntariamente, y dice, para cerrar una oración tremenda, la riqueza, la gloria proceden de ti, tú dominas, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Como te decía hoy, ¿sabe cuál es el problema? La mentalidad del poco que tenemos dentro. Que yo no puedo dar porque me quedo sin. Y Dios dice, cambia, empezá a dar, ser generoso, vas a ver mi gloria. Funciona así con Dios, es darle a Dios, no es darle a la gente, es darle al Señor. El siervo infiel fue infiel porque tuvo miedo, no supo manejar lo poco. Hay gente que a veces a mí me da lástima en los sentimientos, es decir, mire, pastor, yo he dejado de dar lo que le corresponde al Señor porque hago números y no me alcanza. Y si te toca los sentimientos, encima, por lo poco que vos ganás, encima tenés que dar. Porque no se trata de cantidad, sino se trata de lo que reconoces de Dios como Señor en tu dinero. Es una cuestión proporcional. Y a veces el miedo, ¿a qué? A que no podemos pagar los impuestos, a que no comamos en casa. Dice la palabra que el temor pondrá lazo y atadura. Y viene ese miedo. Por eso Mateo 6 dice que los gentiles tienen miedo de estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Pero mira, yo he entendido que cuando uno en lo poco lo sigue reconociendo a Dios, aunque las cosas después al final no alcancen, y lo primero es Dios, te puedo asegurar que Dios es Dios de milagro, porque Dios se glorifica en nuestra obediencia. Dios nos pide fidelidad, cualquiera sea nuestra condición. Y un consejo de tonto: si a vos no te alcanza, no dejes de dar por lo menos lo que le corresponde a Dios, porque lo comprometés a Dios. El mejor negocio que podés hacer, asociarte con Dios, ¿o no? Mételo a Dios en el negocio, en tu pobreza, en la mínima medida. Porque la obediencia trae bendición, no la simple administración. Sin Dios vos administrás y las cosas no dan. Pero la obediencia manifiesta a Dios. Dios ve nuestra ofrenda. Yo escuché un montón de veces, Dios no mira, no le importa. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús estaba mirando lo que ponía la gente. ¿Por qué será que Jesús miraba la ofrenda? ¡Qué chusma Jesús! ¡Qué metido y entrometido en la vida! ¿Sabes por qué? Para Dios, lo que somos nosotros y nuestra ofrenda es la misma cosa. Tu plata y tu manejo de plata habla de quién sos vos. Y la gente sabe, no se dice por educación, la gente sabe quién es generoso, quién es la persona que es desprendida, quién es la persona que tiene algunos adjetivos también. Pero Dios ve nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas desnudan nuestro corazón delante de Dios. Yo te predico lo que yo aprendo del Señor. He ido a restaurantes malísimos y he ido a buenos restaurantes. Pero en todo me veo yo y veo mis ofrendas. Y más de una vez el Señor me ha dicho, deja de cantarme. Me he sentido miserable delante de Dios. ¿Cómo a tantas cosas le ponemos tanta plata y a cosas de Dios le mezquinamos? Yo no puedo vivir de esa manera. Yo no puedo vivir de esa manera. Para mí mi dinero, el servicio a Dios, el ministerio es la misma cosa. El pastor que ustedes tienen hoy en día ha invertido
en el ministerio. Le conté la historia del Fiat 600. Fiat 600 que rompía los manchones, como todos los Fiat 600. Último modelo de los viejos, se abría así, no se abría ni siquiera así. Se abría así. Pero a la hora de prepararme para servir al Señor, se vendió el Fiat 600. Y no lo digo, simplemente lo digo por una cuestión de que tengo autoridad en lo que te estoy hablando. Porque tenemos autoridad cuando obedecemos. Se vendió el Fiat 600, compré un bolso, la ropa y el pasaje al seminario. Con la promesa de un apoyo de una iglesia que al mes lo rechacé. Sin ningún apoyo de nadie. En un momento donde mi familia estaba pasando un momento de mucha apretura y con las mínimas condiciones para vivir desde el ministerio. No podía esperar nada de mi familia. No tenían nada para darme. Fue un perdón que recibí de mis padres después de años. Nos sentíamos miserables, no pudimos ayudarte. Y el pibe se estaba preparando para servir al Señor. Al mes, ¿qué hubo que hacer? Salir a trabajar. Con estas manos me han bastado. A dar clase, a limpiar terrenos. Ahí está. Y construyendo el ministerio. Porque el ministerio significa ponerlo todo. Llegó lo próximo. A ministrar, servir Estados Unidos. Seguramente le mandaron la plata de la iglesia, el pasaje. Del viaje de bodas pagamos todos los gastos nosotros, nuestros propios gastos. Seguramente vivieron en una casa tipo aquellas, no, era una casa que después que nos fuimos nosotros la destruyeron porque las termitas a la noche te hacían ruido y se comían literalmente la madera de los marcos. Los sillones, un olor a viejo, capaz que eran del 1700, la época de Washington, que quedaron ahí. Nosotros éramos felices, pero de ahí arrancamos. Pero el dinero es de Dios y es para Dios. Y Dios te pone en alto. Estuvimos, trabajamos, plantamos obras, servimos. Conocimos 14 países, muchos de ellos sirviendo al Señor. Hicimos la obra de Dios. Vale la pena servir al Señor con todo. Y de pronto cuando las circunstancias te encuentran abajo, pero es decir, Señor, el mismo que estás arriba, estás abajo, ese nos va a bendecir. Se ha manifestado a nosotros y podemos decir con todo el corazón que Dios es Dios de toda nuestra vida y Dios marca diferencia. Dios marca diferencia porque es Dios el que promociona. Gente que gana menos que vos lo vas a ver arriba, lo digo proféticamente, no por el sueldo que ganan, sino porque cuando Dios lo promocionó, Dios lo puso en alto para la gloria de Dios. Porque tiene que ver con propósito de Dios, con nuestro corazón, que no solamente de Dios nuestra vida, es nuestra plata, nuestra familia, y hasta el último día Dios seguirá siendo Dios. Amén. Wow, Dios te promociona de acuerdo a tu nivel de fidelidad porque se requiere que el administrador sea hallado fiel. Y la última, hemos dicho entonces que tenemos que tener la materia fidelidad, la materia santidad y por último, rápidamente, es la materia mentalidad. Mentalidad. Porque si Dios nos pone en otro nivel y no cambiamos nuestra mentalidad, se pierde todo. Porque para un vino nuevo se necesita un odre nuevo, hermano. No podés mirar el pasado pensando que como se hizo en el pasado te da éxito en el futuro. La palabra de Dios dice en Filipenses, olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a dónde? A la meta del supremo llamamiento de Dios. Es lo de Dios que yo estoy buscando. Pero algo de atrás, viejas estructuras, formas de hacer las cosas, tienen que morir. Y tengo 4 o 5 frases de este pasaje. La primera, dejar viejas estructuras del pasado para que Dios haga cosas nuevas. ¿Vos querés cosas nuevas de parte de Dios? Decite a vos mismo, algo de mí tiene que cambiar. Y después nos preguntamos, ¿y por qué Dios siempre me tiene en el mismo nivel? Y yo no prospero y mi ministerio es el mismo. Porque si Dios te da algo más grande y no cambiaste la cabeza, no sabes el lío que se arma. Un ejemplo típico, clásico. Un sueldo. Se gana X sueldo mediano, limitado, y la persona tiene deuda. ¿Cuál sería el ideal? Vivir de acuerdo al nivel
que yo puedo vivir siendo fiel administrador en lo poco, y los ojitos de Dios que ven como yo me manejo, me puede promocionar a un nuevo nivel. Ahora, si con poca plata la persona está plagado de deudas, si tiene mucha plata y no cambió la mentalidad que la deuda es una atadura, Dios le destroza la vida, porque tendrá deudas mayores. ¿No vieron gente que tiene deudas de tarjeta y saca la tarjeta para pagar la tarjeta, y para pagar la tarjeta de la tarjeta tuvo que sacar un ¿No los conocen ustedes? No aprendieron nada de la Biblia. Es cuestión de mentalidad. Por eso sería algo bueno decirnos, abramos nuestro entendimiento. También dejémonos sorprender por Dios. Deja la puerta entreabierta para que Dios siempre también haga un milagro. Porque Dios hace cosas nuevas, es Dios. Si nosotros vamos a querer ocupar el lugar de Dios, que tenemos que prosperarnos, bendecirnos, eso no nos corresponde. Pero déjalo a Dios que sea Dios. Te va a sorprender. Yo estoy viviendo en otro nivel. No me pidas que te lo explique, porque la gracia de Dios me ha sorprendido. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por Dios? Pero tenés que cambiar la mentalidad. No es cuestión de plata, es cuestión de mentalidad. Tenés que cambiar tu persona, evolucionar, convertirte, cambiar tu perfil, tu caracterización, mejorar tu persona. Porque cuando mejor persona sea y estés a la altura, Dios derrama más gracia sobre tu vida y sos de más bendición para mucha gente también. Hay una máxima que dice, o cambiás o te cambian. Déjate modelar también por otros, y con esto realmente termino. Qué bendición es poder escuchar, pero ¿cuánto cuesta, no? Porque inevitablemente el otro tiene una mirada que vos jamás la vas a tener. Te mira de otro lado, nunca te vas a poder mirar la nuca. ¿O no es así? ¿Cuánto se puede mirar la nuca? Nadie. Pero mucho de lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida viene cuando tenemos la humildad de recibir de parte de Dios, con esa humildad de saber que hay algo que me puede bendecir de parte del otro. ¿O no es así? Eso es parte de cambiar la mentalidad. Por eso, queridos, generación en la Biblia que no estuvo abierto a un cambio de mentalidad, no poseyó lo nuevo de Dios. No todos entraron a la tierra prometida. Hay que cambiar el perfil. No se puede vivir mirando atrás, no se puede vivir haciendo polvareda, no se puede vivir de una manera tan inmadura a veces, de pesar el presente cuando Dios tiene algo tan poderoso. Hablamos fe, vamos para adelante. Esas generaciones quedan dando vueltas, son generaciones que no están a la altura de lo que Dios tiene para ellos. El evangelio llegó para los gentiles, algunos se quedaron con un evangelio para judíos, se perdieron lo que Dios estaba trayendo para su vida. ¿Y sabes cuál es la conclusión de esto? Que Dios promociona, pero también Dios desecha. Generación que no estuvo a la altura, Dios le dijo, todo bien, pero vos, Moisés, no vas a entrar. Porque Dios lo dijo. Y todos ustedes, generación, tampoco van a entrar. Sus hijos, excepto algunos que cambiaron su mentalidad. Saúl fue quitado del reino. ¿Por qué? Por terquedad, dureza del corazón, un tipo soberbio. Él, en vez de desarrollar el llamado de Dios para su vida, quiso ocupar el lugar del juez de Israel. Y cuando ocupó el lugar de Samuel, Dios dice, ¿sabes qué? No te corresponde, afuera. Tenía que pelear contra los filisteos. ¿Contra quién peleaba Saúl? Contra David. Desgastó su energía, su ministerio, peleando con gente, en vez de pelear sus batallas en Dios. Por eso, querido, la palabra de Dios dice, todo árbol que en él no lleva fruto, lo quitará. Dios promociona, pero Dios desecha también. Y eso me da terror. Teniendo potencial, tiempo y oportunidad, Dios me deje afuera. Por eso el Señor dice, quitan al que tiene y denle al que no tiene. Dios, o si Dios no hace conmigo, seguramente lo hará con otro. ¿A cuántos Dios les está hablando? Seamos maduros. ¿Sabes que esta semana iba escalera del hospital, tercer piso, terapia intensiva, para ver a nuestra querida Dorlisa? De pronto me encuentro una carita de una señora de iglesia, de otra de iglesia,
y ve un hombre quebrado y una niñita de 6, 7 años sentada en la escalera. ¿Qué pasaba? Su mamá estaba en el quirófano, 3 horas de operación. Una niñita que creció con una mamá peleando con una enfermedad, hidrocefalia, el hombre ya sin trabajo. Y les habla un enamorado de la iglesia que está jugado por Dios y que le da y le da. Pero en ese momento Dios me dijo, ¿sabes qué? Olvídate de todo, olvidémonos de todo. La iglesia es ver esas necesidades, tener esa sensibilidad de ver más allá de las cosas que a veces vemos nosotros. Hay programas, administración, la vida de la iglesia es amplia, somos personas, somos distintos, no congeniamos. Pero querido, hay algo que Dios está esperando de nosotros, que tengamos santidad, que dejemos lo humano para ver realmente donde Dios quiere que estemos viendo y envueltos en eso. Esa es la iglesia que Dios promociona. Y en esa escalera, ahí estaba la iglesia reunida, todos orando, con la niñita, el muchacho, la gente de la iglesia que nos acompañó. Estamos dando gloria a Dios, sosteniendo, bendiciendo. Felizmente salió esta chica del quirófano muy bien, ahí está recuperándose. Pero esa es la imagen de la iglesia, santidad, santidad. Fidelidad, Dios pide fidelidad de nuestra vida, pero sobre todo un cambio de mentalidad. El Tandil del video nos necesita. El Tandil del video nos necesita. Y para orar yo te quiero hacer las últimas 3 preguntas que están acá en el PowerPoint. ¿Puede ser? ¿Qué impide que Dios se manifiesta con mayor gloria en tu vida? ¿Qué impide? La segunda pregunta, ¿cuál es tu nivel de fidelidad con Dios en el ministerio que el Señor te ha entregado y con las capacidades y oportunidades que Dios te ha entregado? Y por último, ¿hay una maduración en tu mentalidad para tomar nuevas etapas? Sería buena ocasión para orar al Señor. Señor, aquí estamos en un tiempo histórico, un tiempo glorioso, como dice el pastor Sebastián, un tiempo de manifestación poderosa, Señor. Señor, con nuestros ojos espirituales estamos viendo una ciudad impactada. Señor, tú nos estás dando una mayor capacidad a este nuevo lugar. Vimos tu mano, vimos tu gloria en todo esto. Pero, Señor, también necesitamos ser promocionados por vos, no como arquitectos o albañiles, sino como siervos tuyos. Señor, mirame en nuestras miserias, en nuestra humanidad, que podamos amar la santidad, desechar el pecado. Señor, desechar lo que tú odias, lo que tú rechazas. Espíritu Santo, traernos una convicción de pecado mayor, para que identifiquemos en nuestra vida todo impedimento, para que seamos un mejor instrumento usado en tus manos, Señor. Límpianos, Señor. Limpia nuestras relaciones, nuestras motivaciones. Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestra casa, nuestros matrimonios. Limpia, Señor, nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Queremos ver la manifestación de tu Espíritu, Señor. Límpianos. Hoy quitamos las sandalias de nuestros pies, Señor, porque donde vos te vas a manifestar no puede habitar el pecado, Señor. Señor, yo quiero agradecerte por todo lo que tú nos has dado, por el ministerio, Señor. Un ministerio que tendrá una fecha de vigencia, Señor. Señor, yo no me quiero perder la oportunidad. Yo quiero al final de mi camino decirte, Señor, aquí está no solamente lo que me diste, se ha multiplicado, Señor. Señor, no te he rehusado mi vida, no te he rehusado mis decisiones, no te he rehusado mi dinero. Pero, Señor, también me has demostrado que había un camino mucho mayor que el que me correspondía por mí mismo, Señor. Me has coronado de favores, de misericordia.
Me has dado un nombre. Señor, me has puesto sobre lo que estaba en tu propósito, Dios. Queremos llegar a ese nivel en nuestra vida, pero seremos fieles en lo poco. Esa es la pregunta que tenemos, Señor. ¿Seremos fieles en lo que tengo hoy en nuestra mano? Señor, yo te meto en los negocios de mi vida, declarándote mi Señor y mi Salvador. Cámbianos, Señor, cámbianos, Señor, cámbianos, Señor, cámbianos, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das, Señor. Señor, qué rica iglesia tenemos. Cuánto vos estás amasando para lo que viene. Cuánta gente, Señor, será conectada por esta iglesia que es exactamente la iglesia que este Tandil necesita, Señor. Te damos gloria, Señor, te damos gloria. Señor, siempre te daremos la gloria, el honor, porque ¿quién somos nosotros, Señor? ¿Quién somos nosotros? Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras